Las cruzadas fueron un intento totalmente despiadado y sangriento por un grupo de nobles que, llevados nada más que por su ambición, por poder, dinero y tierras, se abalanzaron contra los poderes musulmanes de Asia Menor con tal de colonizar toda esa zona. Esta es la visión que generalmente se tiene con respecto a las cruzadas, pero si miramos con más detalle a la historia de esa época, se nos abre un panorama bastante distinto. Corren las últimas décadas del siglo XI y Jerusalén se ve invadida junto con los otros territorios de Asia Menor por los turcos selyúcidas. Son musulmanes que son totalmente intolerantes al cristianismo, a diferencia de sus antecesores árabes, que habían con el paso de los siglos permitido la peregrinación de cristianos hacia Jerusalén, hacia Tierra Santa. Hay que imaginarse por un momento lo que significaba para un cristiano de Francia, de Inglaterra, de España, poder peregrinar a Jerusalén. Muchos de ellos no querían morir, no podían concebir morir sin poder visitar la tierra que había pisado Jesús, en la que había vivido y desarrollado toda su vida. Cuando llegan los turcos selyúcidas, no solamente la peregrinación cristiana se ve amenazada a esas zonas, sino que además el mismo emperador bizantino, aquel que había ya roto relaciones con Roma, pide el auxilio de Occidente. Además llegan cartas, testimonios, varios, de peregrinos cristianos que han sido encarcelados, que han sido torturados y que les han sido impedidas sus peregrinaciones a Tierra Santa. Entonces el Papa Urbano II, en Clermont, en Francia, hace una convocatoria a la cruzada. Y la cruzada significa tomar la cruz, es decir, una peregrinación armada. Esta pudiera parecer una visión bastante purista y bastante espiritual de las cruzadas, pero es que originalmente así lo fue. Si bien con el paso del tiempo las cruzadas se fueron desvirtuando, hasta el punto que en la Cuarta Cruzada, los que salieron de Italia, de Francia e Inglaterra, terminaron saqueando la misma Constantinopla, la Constantinopla cristiana, hay que decir que esos mismos cruzados ya iban excomulgados por el Papa Inocencio III y que las primeras cruzadas sí tuvieron un sentido espiritual. También se ha dicho que los cruzados eran segundones o hijos terceros que no tenían tierras en Occidente y por lo tanto necesitaban conquistar y colonizar tierras en el Oriente musulmán. Nada más falso. Cuando uno estudia los documentos se da cuenta que muchos primeros hijos se subieron al caballo y asumieron esta empresa totalmente ardua, difícil, costosa y completamente arriesgada, dejando detrás mujer, hijos, tierras y muchísimo que perder. Hay que imaginarse lo que significaba para una persona de Francia e Inglaterra emprender un desafío y una aventura como esta, en una época donde los medios de transporte eran costosos, difíciles, peligrosos y tremendamente arduos. Hay que entender lo que significaba para una persona de Occidente enfrentarse a esos territorios con un clima totalmente adverso y distinto, no sabiendo exactamente lo que se iban a encontrar. Por lo tanto, la cruzada no era una empresa fácil, no era un hacerse la América, no implicaba de alguna forma una ganancia segura, sino que todo lo contrario. Las visiones que tenemos entonces, ¿de dónde provienen? ¿Por qué existe este concepto de que las cruzadas no fueron más que una empresa ambiciosa, desprovista de todo sentido espiritual? Bueno, en el siglo XX, efectivamente, una gran cantidad de líderes musulmanes, para poder enfrentarse ante la arremetida cultural y a veces las ambiciones económicas de los poderes occidentales, iniciaron grandes campañas antioccidentales y mostraron como antecedente de la agresión occidental hacia el mundo musulmán y hacia Asia Menor, este antecedente histórico de las cruzadas. Y con ello fueron manipulando la historia, exagerando los hechos y diciendo que efectivamente las cruzadas habían sido un acto de agresión sin ningún tipo de provocación hacia el mundo musulmán. Esto fue agravado también en su momento por presidentes de Estados Unidos que hablaban de una cruzada contra el yihadismo y con una serie de declaraciones completamente desafortunadas que no hicieron más que perpetuar esta idea completamente tergiversada con respecto a la historia. Hollywood y el cine hicieron lo propio, con películas que muestran una escenografía muy bien lograda, pero con historias de trasfondo que no dicen más que una visión completamente moderna y anacrónica con respecto a las cruzadas. Tal vez debemos volver a mirar esas crónicas, esos documentos y esas intenciones originales, al menos, que tenían esos cruzados, para entender realmente quiénes fueron y cuáles fueron sus motivaciones.